y doctoras, integrantes de la sala mixta de esta hermosa provincia de Leoncio Prado. Es para la Corte Superior de Justicia de Huánuco, en especial para la sede de la provincia de Leoncio Prado, tener la presencia del doctor José Reinaldo López Viera para que pueda exponer y poder compartir con nosotros parte de sus conocimientos en un tema muy importante del cual va a desarrollar. Quiero por favor que todos nosotros le brindemos un fuerte voto de aplausos y nuestro aprecio al doctor José Reinaldo López Viera, quien ha tenido a bien estar con nosotros, ha tenido que hacer un sacrificio realmente, postergación primero por un tema importante judicial, hemos postergado la fecha y el doctor está acá cumpliendo con nosotros tal cual el doctor. Bien, darles la bienvenida a todos ustedes y felicitarlos por su participación en esta conferencia magistral, la cual viene siendo organizada a través de la Comisión de Capacitación y la Sala Mixta Centralizada de la sede de la provincia de Leoncio Prado de la Corte Superior de Justicia esta tarde. Por favor, le brindamos un fuerte voto de aplauso. Buenas tardes a todos los presentes, doctor López Veira, doctor Mapartida, doctora Sandoval. En realidad, todas estas actividades, como ustedes tienen conocimiento, se dan dentro del marco del tercer aniversario de la sala de Leoncio Prado. La sala mixta de Leoncio Prado cumple 3 años de haberse creado en esta zona. Nos reunimos para determinar qué actividades debiéramos realizar. Establecíamos primero que podrían ser actividades internas, pero después decidimos de que las actividades también dejar una enseñanza, volcar conocimientos hacia la población. Y en eso decidimos realizar una actividad académica como esta, pero no cualquier actividad académica, sino una actividad académica de nivel que cada uno de nosotros aquí presentes se merece. Una actividad académica con la presencia de nuestras actividades, para que ustedes tengan conocimiento, es de haber realizado unas audiencias el día sábado, que hemos denominado audiencias maratónicas. ¿Qué ha significado ello? Resolver 30 procesos en un solo día, un día sábado, demostrando que el que quiere y lo desean los integrantes, tanto jueces como personal, se pueden lograr muchos objetivos. Es ahí, y me detengo ahí en relación al aniversario, que si me permite este podio para poder expresar algo, si bien acá hay jueces, fiscales, abogados, personal jurisdiccional, y también permítame entonces en ese sentido aquellos que son jóvenes y aquellos que no son tan jóvenes pero que todavía tienen mucha oportunidad de seguir desarrollando, las palabras de este presidente paraguayo que decía: juventud, juventud, juventud. La vida no se compra en el mercado. Cada minuto académico. Muchas gracias. Bien, antes de dar el inicio ya a esta conferencia magistral, la sala mixta de Leoncio Prado, los integrantes, tiene un pequeño obsequio de bienvenida para el doctor José Reinaldo López Viera. Demostración de cariño, ¿no?, que tenemos ya hacia el ponente, que todas las veces que nosotros lo invitamos a la sede de la Corte Superior de Justicia de Huánuco, siempre tiene bien a bien estar con nosotros y compartir sus conocimientos. Bien, en este caso, el doctor Jorge Luis. Muchas gracias. Hay mucho que decir, pero este hombre que está acá nos ha acompañado
y nos está acompañando con un sacrificio único. ¿Y sacrificio único por qué? Porque él, pudiendo tener todas las posibilidades de venir en avión y nosotros también posibilidades de traerlo en avión, a veces la situación que estamos pasando, y hay que reflexionar para hacer algo después sobre esta situación, ha tenido que venir, que dice: la sala mixta de Leoncio Prado al doctor Jorge López Vieira por sus conocimientos académicos. Asimismo, le hacemos obsequios, muchos obsequios, consistente. Pero de todas formas, para mí siempre va a ser un placer y un honor, sobre todo porque cuando hablábamos con el doctor Jorge Luis Carrillo, que lo conozco desde muchísimo tiempo, desde que él estaba iniciando la judicatura, de que de alguna manera no solamente el conocimiento ahora tiene que llegar para los magistrados, los abogados, los hombres del derecho, sino también tiene que llegar y sobre todo a los que van a tomar las riendas en algún momento del país en el ámbito del derecho y por qué no en la política. Y acá yo sé que hay muchos estudiantes que de alguna manera pueden tener una oportunidad brillante. Hay muchísimas clases con muchos docentes, ahora el internet es muy amplio porque la preparación es básica, es elemental y fundamental. En la era del conocimiento, como decía Alvin Toffler, no es el más fuerte ni el que tiene más dinero el que domina. El que tiene es el que está llamado a dominar no solamente una comunidad o un país, sino inclusive a enfrascarse, a acumular la mayor cantidad de conocimiento para que cuando salgan ya a la vida profesional pueda ser un profesional competente, un profesional de mérito, que pueda de alguna manera contribuir a su sociedad y de alguna manera también engrandecer al país. Yo estoy muy agradecido por la oportunidad, es para mí muy grato estar en este aniversario. Vamos a tratarla de hacer resumida, pero también interesante y bonita sobre algo muy importante, fundamental, elemental y prioritario hoy en día en el derecho: la cuestión de la interpretación constitucional. Sin más preámbulos, iniciamos la clase. Bien, veamos lo siguiente. Cuando estamos hablando de la mitad del siglo XIX, Carl Friedrich von Savigny, aquel ilustre creador de la Escuela Histórica del Derecho, padre de la Escuela Histórica del Derecho, comenzó a analizar lo que en ese momento era la Escuela Exegética del Derecho, que decía: no, el juez está prohibido, el juez simplemente es un mero aplicador, es boca de la ley, no puede hacer absolutamente nada que escape al sentido literal de la legislación. Entonces, Savigny decía: está bien, los jueces en la medida de lo posible tratan de resolver los casos y aplicar la ley desde el punto de vista literal, pero en la realidad y en la práctica se ve y se sabe que muchas veces la ley no alcanza a cubrir ciertos supuestos de hecho. ¿Qué pasa cuando el juez, al momento de resolver un caso, va a aplicar una ley o ayudar a los jueces en su labor jurisdiccional cuando se encontraban frente a vacíos normativos o lagunas normativas que la norma positiva no alcanzaba, no podía resolver? Y entonces, en ese momento, él desarrolla 4 métodos de interpretación clásicos que todos conocemos: la interpretación literal, la interpretación finalista, la interpretación histórica. Por supuesto que él tenía de alguna manera una afinidad con este método de interpretación porque era la base de su escuela histórica, y la interpretación sistemática. Pero nótese que él habla de método de no hablaba de métodos de interpretación de la Constitución. ¿Por qué habló solamente de métodos de interpretación de la ley? ¿Que acaso la Constitución no contaba? Lo que pasa es que hay que entender lo siguiente. Cuando en 1791 aparece la primera Constitución Europea, y que es la segunda Constitución de la historia, la Constitución francesa de ese año, los franceses lo que hacen es hablar y entender a la Constitución no como una norma jurídica, sino como una norma eminentemente política.
Oye, ¿cuál es la diferencia de entender a una Constitución como norma política y no como norma jurídica? Que cuando la Constitución nace con la esencia de ser solo una norma política, la Constitución se limita a determinar, a desarrollar cuál es la estructura del Estado y, por supuesto, también va a recoger un conjunto de derechos fundamentales, un conjunto de garantías. Pero como es una norma política, esa Constitución no tiene alcance vinculante, no es una norma jurídica, no obliga, es como decir un documento declarativo. Ya, yo firmo una Constitución, la tengo ahí, yo sé que la tengo que observar, yo la tengo que respetar, pero si mañana yo la quebranto, no pasa absolutamente nada. Cuando en 1791 los franceses derrocan al Estado monárquico absolutista y hacen surgir el denominado Estado de Derecho, bajo el principio de separación de poderes de Montesquieu, ese Estado de Derecho no era un Estado constitucional, era un Estado legal de derecho. En el Estado legal de derecho las constituciones existen, pero no son normas jurídicas, son normas políticas. O sea, no tienen alcance vinculante, no son de carácter obligatorio. Porque en el Estado legal de derecho, la norma jurídica suprema es la ley. Con la ley es diferente, porque en el Estado legal de derecho, si tú no cumples, no observas, no respetas o quebrantas la ley, ahí sí te cae todo el aparato público del Estado. Ahí sí hay un castigo. ¿Por qué? Porque la ley sí es vinculante. Un Estado de Derecho podría tener efectos vinculantes. La Constitución en un Estado legal de derecho solamente podía tener efectos vinculantes cuando una ley concretizaba algún artículo o cláusula de la Constitución. Por ejemplo, imaginémonos en pleno siglo XIX, en Francia, a mí me vulneraban mi derecho a la salud. Yo iba e interponía una demanda ante el juzgado y le decía, señor juez, pido que el Estado me reponga, me proteja mi derecho a la salud. Lo primero que el juez me decía era, ¿y cuál es la ley que desarrolla el derecho que me pides? No, pero señor juez, está en la Constitución. Sí, pues, pero en la Constitución puede haber muchas cosas. Pero a mí lo que me interesa es cuál es la ley que me desarrolla ese derecho que me estás reclamando. En otras palabras, si no había una ley que desarrolla algún precepto de la Constitución que yo reclamaba, simplemente nadie me decía que yo estaba en lo correcto y que se haga respetar la Constitución. ¿Por qué? Porque la Constitución era una norma política, no una norma jurídica. Ese Estado legal de derecho nos acompañó desde finales del siglo XVIII hasta la mitad del siglo pasado, del siglo XX. Hasta esa época, casi 3 de derecho, con constituciones eminentemente políticas. Por eso que ahora entendemos a Savigny. Cuando Savigny crea sus métodos de interpretación, claro, no lo hacía para la Constitución, porque la Constitución no era una norma jurídica. ¿Cuál era el caso de interpretar la Constitución? No tenías que interpretar nada. El problema era la ley. La ley sí había que buscarla interpretar. Y más aún con la escuela exegética que te arrinconaba. Entonces yo le ofrezco al juez instrumentos para que resuelva conforme a derecho, interprete la ley y pueda cubrir y solucionar esos vacíos normativos que se le pueden presentar en una realidad. Pero hablaba de interpretación de la ley, más no de la Constitución. El problema la situación va a cambiar. La Segunda Guerra Mundial, específicamente después de 1945, los estados se percatan que las constituciones no podían ser normas políticas nada más. Que uno de las justificaciones, una de las razones o motivos que había ganado desde el punto de vista jurídico el auge de los gobiernos fascistas en Europa, era precisamente esa situación de que la Constitución no era norma jurídica, sino que solamente se había quedado una norma política. Y que eso era absurdo, porque en la Constitución hay los derechos fundamentales. Y que por esa situación los derechos habían sido pisoteados en los gobiernos que se dieron.
en esa época de inicios del siglo XX. Y efectivamente se pone a analizar y dice, cuando uno lee el libro de Charles de Montesquieu, 1748, El espíritu de las leyes, Montesquieu tenía una razón para de alguna manera dividir el poder y establecer de que el poder descansara en 3 órganos y bajo el gobierno de las leyes. La razón era porque Montesquieu lo que quería era, a toda costa, derrumbar ese estado monárquico absolutista que existía en la Europa continental, donde los reyes concentraban el poder absoluto y nadie podía ponerle límites a ese